Muy buenas noches, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a su canal de apologista Salvador Barragán. En esta ocasión tenemos a bien presentar este debate con el tema la iglesia primitiva, ¿verdad? Tenemos como expositores al licenciado Guido Rojas, desde Colombia, y al hermanito Salvador Barragán, desde México. Entonces le voy a dar 2 minutos a cada uno de ellos para que se presenten. Yo creo que no necesitan presentación, ya casi son estrellas en las pero tienen sus 2 minutos para presentarse. Hermanito Guido, adelante con 2 minutos. Hermano Salvador, ¿puede apagar su micrófono, por favor? Sí. Gracias. Entonces, hermanito Guido, adelante con su presentación. Bien, gracias a Arnold, a ti por moderar, gracias a Salvador Barragán por poder hacer este compartir bíblico, histórico, que vamos a hacer sobre un tema interesante, un tema que es que puede servir desde muchas luces para entender bien cómo fue el origen y la forma como se vivió la iglesia en los primeros tiempos del cristianismo. De eso se va a tratar este compartir. Espero que les guste. Les habla Guido Rojas, teólogo católico. Transmito desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, en Colombia. Gracias, entonces, bendiciones para ambos y también para toda tu audiencia también. Un saludo fraterno y cordial. Adelante, Arnold. Hermanito Salvador Barragán, adelante con su presentación. Sí, muchas gracias. Gracias, hermano Arnold. Gracias al licenciado Guido Rojas. Mi nombre es Salvador Barragán, como muchos me conocen. Gracias al hermano Arnold por moderar. Gracias al licenciado Guido Rojas, que nos hace el honor de visitar este canal. Y bueno, yo soy de México, del estado de Michoacán. Pertenezco a las iglesias bíblicas del Pacífico. Es una corriente bautista. Y el día de hoy vamos a exponer acerca de la iglesia primitiva. Entonces, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho afecto que nos tenemos con el licenciado y un servidor, vamos a exponer de la mejor manera nuestras exposiciones y también vamos a tener derecho a hacer una réplica acerca con lo cual no estamos de acuerdo. Gracias. Muy bien, entonces, sin más que agregar, el tema es la iglesia primitiva, para los que van llegando, ¿no? Entonces, licenciado Guido Rojas, cuando usted comience su exposición, yo le doy clic al cronómetro. Sí. Arnold, antes de empezar, acuérdate lo de las preguntas para que lo digas, que la gente vaya sabiendo, ¿no? ¿Te acuerdas? Lo de la pregunta para cada uno. Claro. Sí, lo voy a mencionar en el receso, en el cambio, lo voy a estar mencionando cuando haya más gente. También ahorita para los que ya están, recuérdense que los exponentes van a aceptar una pregunta cada uno, ¿verdad? De ustedes, pero con respecto al tema. Nada de lo que se dijo allá, se dijo aquí, que escuché esto, que en otro video aquí, acá no. Lo que se dice con respecto al tema en de este video, hermanitos. Lo voy a estar repitiendo consecutivamente cada vez que haga un cambio antes de las preguntas. Al final, hermanita Nubia Isabel, bienvenida. Entonces, hermanito Guido, licenciado Guido, cuando usted esté listo, comience su exposición. Yo le comienzo a tomar el tiempo. Listo, Arnold. Gracias. Bien, vamos entonces a exponer este interesante tema. Es un tema más de orden histórico, ¿no? Es un orden en el sentido de que cada uno, yo desde mi posición como un teólogo católico y señor Salvador Barragán como un apologista evangélico, bautista, cada uno dará su óptica sobre lo que es o lo que entiende sobre el tema de lo que es la iglesia en los inicios del cristianismo. Entonces, es más que todo por ese ámbito. Yo ya es costumbre, yo utilizo bibliografía protestante evangélica, no por el hecho de que me haya respaldar en ello, sino porque veo que los criterios de los biblistas, de estos teólogos, de estas personas que son eruditos en la materia, realmente concuerdan con lo que es la realidad de los hechos. Por ejemplo, este diccionario se lo recomiendo, es de los mejores diccionario bíblico enciclopédico ilustrado, es de un teólogo, pastor, biblista, Alfonso Ropero de España. Muy interesante, muy importante.
se lo recomiendo. Cuando nosotros vamos a mirar en la definición que él mismo da, de acuerdo a sus propios criterios, a su propia erudición sobre el tema de lo que es la definición, la etimología o la raíz de la palabra iglesia, dice iglesia, eclesia, desde eclesis, llamado. En latín es eclesia, corresponde al hebreo Kaal, como se designaba la nación de Israel, a la antigua alianza, que designa la asamblea o congregación de Israel. En el Nuevo Testamento suele referirse a los fieles mismos, ya estén reunidos en un lugar determinado o no. ¿Ve? En ese sentido puede referirse, aquí viene muy interesante porque dice, en ese sentido puede referirse a la iglesia universal. Interesante eso porque ya desde los mismos albores, desde los mismos inicios del cristianismo, erudito evangélico nos dice que la iglesia era universal. El término universal en griego es católica, en el sentido pleno de la palabra. Aquí nos va a decir por qué esa iglesia, reunión, asamblea de fieles, era universal. Dice, ¿por qué? Porque no tenía fronteras de tiempo, de espacio y de designar personas regeneradas por el Espíritu Santo. Nos da varias características este teólogo biblista evangélico, que la iglesia que funda Jesucristo es universal en el sentido pleno de la palabra por estos aspectos, por estos tópicos, porque sin fronteras, o sea, empieza, sabemos todos, como en Hechos 1:8, empieza en Jerusalén con lo que Jesucristo le dice a los apóstoles, ser mis testigos, pero entonces la frontera va extendiéndose en Judea, en Samaria, en Galilea, aquí mismo dice, en espacio también y en tiempo, porque no podemos hacer, mucha gente piensa, sobre todo en la mentalidad evangélica, que la iglesia solamente es del siglo I, de la época de los apóstoles, ya no podemos desconocer lo que pasa en el siglo II, III, IV, hasta lo que es la Reforma Protestante, que es algo importante en la historia, porque fue una fractura, fue una ruptura que se dio en esa misma iglesia universal que nace con Jesucristo. Por las cuestiones de orden históricas, por los pecados tanto de la Iglesia Católica como los pecados también de los hermanos evangélicos, que eso sería otro tema. Pero lo interesante del caso es que estoy completamente de acuerdo con este biblista donde dice que la iglesia es universal y que se va expandiendo en el tiempo, en el lugar, en espacio. Sigue diciendo, y hay iglesias locales, decía, por ejemplo, en las diferentes comunidades compuestas de personas que han hecho profesión de fe en Cristo como Salvador y que forman parte de la iglesia universal. Refiérese a estas comunidades, lo que vemos nosotros en Hechos de los Apóstoles, las mismas cartas que el apóstol Pablo hacía a las diferentes comunidades, sobre todo en Asia Menor, entiéndase por Asia Menor lo que hoy en día es Turquía y lo que hoy en día es Grecia, también a la comunidad de fieles en Roma y también a la comunidad de fieles pues que había en la propia Israel. La iglesia tiene una relación singular con Jesucristo. Vamos a mirar lo que dice primero este biblista nos dice que la iglesia es universal, que no tiene espacio, tiempo ni lugar porque se tiene que expandir y que también tiene una relación directa con Jesucristo. ¿Por qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Por qué? Porque Él es su fundador y nos da como referencia Mateo 16:18. Y es la piedra fundamental, Efesios 2:20, también su cabeza, Efesios 1:22-23. También es el esposo de la iglesia. Son sinónimos, son adjetivos, la relación directa de Jesucristo con la iglesia, el cuerpo, la iglesia, la esposa, la congregación de fieles, pero evidentemente, como dice acá, es fundada por Jesucristo. Si nosotros vamos un poco a lo que es en la Biblia, esta es una Biblia evangélica, Biblia de las Américas, vamos a mirar un poco sobre esa catolicidad o esa universalidad que podemos encontrar desde los mismos albores. Vamos al libro Los Hechos de los Apóstoles, que como su nombre lo indica es, por así decirlo, la forma como ya los apóstoles empiezan esa misma misión que les encomienda Jesucristo. En el capítulo 9, verso 31 nos dice lo siguiente, dice en Hechos 9:31 nos dice que ya la iglesia se iba expandiendo por diferentes regiones, lugares, de acuerdo a lo que Jesucristo mismo lo decía, aunque no sé por qué fallé en esta cita bíblica, pero no era la de 9:31, pero sí la podemos mirar en lo que es la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, verso 1 y 1, también hay una referencia también a esa catolicidad. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y sostén en nuestro hermano. A la iglesia de Dios, otra vez, a esa misma iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Somos santificados por Cristo Jesús. Mire la relación directa, santificados por Cristo Jesús. Él es la cabeza, Él es el juez, Él es el pastor y llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre del Señor Jesucristo. No, interesante eso, es una carta que él manda también, no solamente a la comunidad de Corintios, sino también a todos los que invoquen el nombre del Señor Jesucristo en cualquier otro lugar. Entonces, ahí vemos también aquí lo que decía
la misma catolicidad de esta iglesia. Ahora, ya si vamos a hablar un poco más de orden de vista histórico sobre ese mismo término iglesia católica, lo vamos a hacer también de este otro libro. Este es también de Justo L. González, estudió en el Seminario Evangélico de Teología de Matanzas, Cuba, y se doctoró en Teología en la Universidad de Yale, Estados Unidos, profesor del Seminario Evangélico de Puerto Rico de Confesión Metodista. Este libro es muy interesante, se lo recomiendo. Si nosotros vamos a ver lo que sobre la referencia al término Iglesia Católica, está en relación a Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue un discípulo inmediato del apóstol Pedro en Antioquía, en Siria, su tercer sucesor, episcopo, o sea, con una jerarquía eclesiástica. Él, camino al martirio en Roma, da una serie de cartas y eso da a entender varias cosas. Primero, que tiene una tradición, porque es un discípulo inmediato de los apóstoles, en esa misma catolicidad que estamos hablando, que nos decía Alfonso Ropero. O sea, lo que vimos anteriormente, los apóstoles empiezan a Jerusalén, pero después también empiezan a expandirse, ya llegan también a Antioquía. Es esa misma iglesia, esa iglesia también tiene unos rangos, en este caso estamos hablando de un episcopo, que es Ignacio de Antioquía. Ahora, esa misma iglesia para esta época ya estaba sufriendo persecuciones de lo que era el Imperio Romano, una de las 7 grandes persecuciones que hubo hasta Diocleciano, anterior a Constantino, en el siglo IV. Él en una de sus cartas dice, y aquí mismo lo dice Alfonso Justo L. González en su libro, dice, para Ignacio la iglesia es una, nótese en la misma referencia que encontramos con Alfonso Ropero, y él es quien primero emplea la frase iglesia católica. Esta iglesia católica no es una iglesia para distinguirla de las demás, no, es que era una única y verdadera iglesia, no había más. Las otras son herejías, las otras son grupos a las cuales esta misma iglesia combatía. En ese tiempo los gnósticos, después los marcionistas, los valentinianos, los modalistas, los eutiquianos, bueno, en fin, los maniqueos, los mismos arrianos, los nestorianos. Esta unidad de la iglesia, mírense bien, esta unidad de la iglesia se debe no a la armonía o al buen espíritu los cristianos tienen entre sí, sino a la presencia de ella, ¿de quién? De Jesucristo mismo, lo que decíamos. Y eso es lo más interesante, porque es la iglesia de Jesucristo. Aquí mismo lo dice, mire bien tanto, estos dos teólogos, ambos son pastores, ambos son biblistas, nos está hablando de una unidad, nos está hablando de esa catolicidad, nos está hablando también de que es la iglesia de Jesucristo, no es la iglesia de hombres. Eso está en la página 30 y sigue diciendo también, no quiere decir, sin embargo, que la unidad de la iglesia sea puramente espiritual. No es espiritual porque tiene que ser visible, tiene que constatarse en la historia, en la Biblia, en la arqueología, tiene que haber una transversalidad porque estamos en el siglo ya 20 siglos después de que todo esto sucedió. Por eso lo está diciendo. Al contrario, la unidad de la iglesia se basa también en una jerarquía, porque lo estamos hablando de una gente a Dios Padre, a Cristo y a los apóstoles. Esa misma jerarquía, esa misma unidad lo podemos encontrar acá, porque lo mismo que encontramos en este libro de Justo L. González lo podemos encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica. Aquí, por ejemplo, también en la página 357 también va a ser una referencia también a esa misma jerarquía que nos habla acá. También de Ignacio de Antioquía en su carta a los trayanos, o sea, camino al martirio en Roma, dice que todos reverencian a los diáconos como a Jesucristo, como también al obispo o el episcopo que es imán del Padre y a los presbíteros como el Senado de Dios y como la iglesia que es la asamblea de los apóstoles, sin ellos no se puede hablar de iglesia. O sea, mire bien, todo lo que dice también, lo que podemos constatar en la historia, lo que podemos constatar por el catecismo en la Iglesia Católica, también lo dice acá nuestro amigo Justo L. González, pero no es el único que utiliza el término iglesia. Si nosotros vamos a ver aquí en la página 31 de este mismo libro de Justo L. González, nos va a hablar también de otro discípulo inmediato de los apóstoles. Este fue Policarpo, también episcopo de Esmirna, discípulo inmediato del apóstol Juan. Dice otra vez textualmente este teólogo, biblista y pastor, dice, el martirio de Policarpo es la obra más antigua de su género que se conserva. Mire bien que estamos hablando de martirio. Lo mismo de Ignacio de Antioquía, el mismo martirio, las mismas persecuciones, la misma jerarquía, discípulos inmediatos de los apóstoles, el espacio, el tiempo, como decíamos, del siglo I al siglo II, la misma asistencia plena del Espíritu Santo que no ha dejado actuar, que se hace presente de Pentecostés. En una carta escrita para la iglesia de Esmirna, a estos mismos fieles que también escribió Juan, también acordemos de las cartas del mismo apóstol Juan en Apocalipsis, también cartas del apóstol Pablo también,
a las diferentes comunidades, cartas de Ignacio de Antioquía, cartas también de Policarpo, de Esmirna, a esos fieles, dice, a la iglesia de Filomelio y a toda la iglesia católica. O sea, ese mismo término, iglesia católica, empezó a ser propio de la iglesia de Jesucristo. No es que fueran dos, y no es que haya de ser otra. Siempre he preguntado, porque mi rama es la teología, es decir, en la iglesia que estamos hablando, dos teólogos, dos pastores, eruditos evangélicos nos hablan de una iglesia. Esa iglesia es universal, tiene a Jesucristo por la cabeza, tiene episcopos, tiene también representantes, tiene presbíteros, tiene diáconos. Hay una iglesia que está siendo perseguida. Esa iglesia tiene que continuar. No puede haber otra iglesia. No puede, porque si no, entonces tendríamos que mirar a ver teológica y bíblicamente en qué momento esta misma iglesia primitiva del siglo II, deja de ser esa misma iglesia por convertirse en una iglesia ya fundada por hombres. Esa es una pregunta que yo le he hecho muchas veces a mis amigos evangélicos y no me la puedo contestar porque iríamos en contra de lo que nos dice Jesucristo en Mateo, como lo mismo decía Mateo 16:18, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia y las puertas del Hades del infierno no podrán prevalecerla. En Mateo 28:19 Jesucristo también dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. En Hechos 1:8 también dice, serán mis testigos en Judea, en Samaria, en todas las regiones, hasta los confines de la tierra. También Apocalipsis 7:9 nos habla de personas de toda lengua, raza y género humano. En Efesios 3:21 también el apóstol Pablo nos dice que hay una íntima unión entre el Padre, la iglesia y Jesucristo por todas las generaciones y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Entonces, esas son bases históricas, son bases de interpretación teológica, son bases bíblicas que podemos demostrar que hay una única y verdadera iglesia desde los primeros tiempos del cristianismo. Entonces, así podemos nosotros mirar a ver, podemos seguir mirando también lo que nos sigue diciendo el mismo Alfonso Ropero sobre esa iglesia, porque sigue diciendo, la iglesia también tiene una relación especial con el Espíritu Santo. Vamos a mirar a ver. Tiene una relación directa con Jesucristo, que es la cabeza, que es el juez, que es el pastor. Tiene una relación directa con el Padre, que es el que envía al Hijo, porque toda la historia de la salvación viene por el Padre. Jesucristo no hace nada sin la autorización del Padre. ¿Ve? Por eso es que cuando en la confesión de fe, que Jesucristo le pregunta a los apóstoles, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, y Jesucristo dice, bienaventurado eres Simón, porque eso no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, también que tiene el Espíritu Santo, dice, además de bautizar en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo habita en el creyente individual, en las iglesias locales y también en las iglesias de una orden universal, o sea, iglesia local, pero todas van unidas a esa misma iglesia universal, a esa misma catolicidad. Y como agentes ejecutivos de la Trinidad, de la deidad, ya hablamos relación directa de esa iglesia con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Por eso la doxología o la alabanza que decíamos en Efesios 3:21 dice, la regeneración que Él le compromete a los creyentes, el amor del Padre, la verdad entre el Hijo y el poder que de tal vida comporta, y como don por excelencia, el que reparte los dones de la iglesia según su voluntad. Ahora, aquí hay una serie de citas bíblicas que por cuestión de tiempo y espacio no lo voy a decir, pero lo interesante del caso es que esa misma iglesia, como lo decíamos acá, con lo que está diciendo estos dos eruditos evangélicos, con su propia visión, con su propia criterio, lo que es eclesiología, porque ese es el estudio que se relaciona con lo que es lo que tiene que ver con esto, veíamos, es una iglesia, es universal, relación directa con el Padre, relación directa con el Hijo, relación directa con el Espíritu Santo. Es una iglesia que también sufre martirio, es una iglesia que tiene que extenderse por todo el mundo. Y sigue diciendo también, la iglesia es un organismo en el que están insertos los ministros, tanto el común como el específico, y ambos son permanentes. Nótese bien, ambos son permanentes, o sea, unos que lideran y otros que son liderados. Pero para el buen orden de la iglesia local se necesita una organización a la cual están insertos los oficios, pues que en la organización supone que es una iglesia local independiente, y el nombramiento de los oficios que gobiernan a la iglesia corresponde al presbítero o a los presbíteros en las mismas iglesias locales. Y ya en el principio vemos diferentes formas de gobiernos en la iglesia. Mire bien, diferentes formas de gobierno. Lo mismo que decía Ignacio de Antioquía. Un solo pastor, nótese, un solo episcopo, con presbíteros y diáconos en la iglesia también, como en Jerusalén, da como referencia Hechos 15, 22, 23. Y un amplio presbiterio también en Antioquía, da otra referencia, Hechos 13, 1 a 3. Y una organización claramente congregacional en Corinto, con una membresía
de número, numerosa, como en Hechos 18:18. Sin mención alguna de ancianos ni pastores, pero sí con muchos carismas también, como aparece en 1 Corintios 1:7 y muchas banderías en 1 Corintios 1:11, 12, 2, 3, 5. Entonces, nosotros podemos constatar, podemos mirar que esa iglesia era jerárquica, que esa iglesia tenía diferentes dones, ministerios también. Ahora, algo que nuestro amigo Salvador Barragán en unos encuentros pasados decía que eso de la sucesión apostólica era una herejía, lo dijo varias veces, pues indirectamente me dijo a mi persona, pero entonces nuestro amigo Salvador Barragán hablaba mucho de Justo L. González. Yo en ese tiempo no conocía, entonces por eso me di la tarea de mirar a ver quién era Justo L. González, porque ya no voy a responderle a un teólogo católico sobre también lo que es la sucesión apostólica, algo que nuestro amigo Salvador Barragán niega o nos tiene que clarificar, porque como le estoy diciendo, en este momento Salvador Barragán, si va a refutarme esos argumentos, no me va a refutar a mí, va a refutar a Ignacio de Antioquía, va a refutar a Justo L. González, va a tener que refutar a nuestro amigo también, como veíamos, Alfonso Ropero. En esta obra también, donde nos habla sobre la sucesión apostólica, cuando vemos a ver también aquí en la página 26, cuando va a hablar también de otro personaje muy interesante, Clemente Romano. Ya hablamos de Ignacio, obispo de Antioquía. Hablamos de Policarpo, obispo de Esmirna. Ahora vamos a hablar de Clemente también, obispo de Roma, tercer sucesor del apóstol Pedro también, en ese mismo jerarquía, como estamos hablando. Dice en la página 26, nuestro amigo Justo L. González dice, en la epístola que él manda desde Roma a los fieles de Corinto, lo mismo que hacían también Pedro en su primera carta a otras comunidades, dice, en la epístola de Clemente a los Corintios aparece por primera vez la doctrina de ¿qué? De la sucesión apostólica. Miren que es una doctrina de el año 97, finales del siglo I. Dice, por inspiración del Señor Jesucristo, lo mismo, otra vez, lo mismo que estamos hablando también de Alfonso Ropero. Los apóstoles sabían que llegaría el día cuando habría necesidad de una autoridad en la iglesia. Por ello, nombraron a ciertos santos varones, como ¿quién? Como Ignacio de Antioquía, como Policarpo de Esmirna, como mismo Clemente Romano. ¿Para qué? Para que le sucedieran. Y estos a su vez han ido nombrando sus sucesores según ha sido necesario. Pues vemos bien que sí hay una jerarquía eclesiástica, sí hay una sucesión apostólica, sí hay el Espíritu Santo actuando. Ahora, también algo importante es que esos primeros cristianos también, el vínculo que tenían ellos también con la palabra de Dios era importante. Es una iglesia, es jerárquica, tiene diferentes dones, asistencia al Espíritu Santo, también y también la palabra de Dios juega un papel importante. En este mismo también diccionario bíblico enciclopédico ilustrado dice acerca de una traducción que para la Iglesia Católica es muy importante, que es la Vulgata Latina. Dice así, textualmente, otra vez, Alfonso Ropero. Dice, divulgada, difundida entre el pueblo. Nombre dado a la versión latina de la Biblia realizada por San Jerónimo. No te decían que dice San Jerónimo, o sea, la santidad que es siempre propio de este presbítero, por encargo de quién. Aquí mismo dice, del Papa Dámaso, a finales del siglo IV. Mire bien que esos términos los estoy utilizando yo, los está utilizando un erudito evangélico. Ya habla de un papa que llamaba Dámaso, ya habla de un presbítero que es Ignacio Jerónimo. Con vista a acabar con la confusión que crea los múltiples fragmentos, versiones de uso. Jerónimo empezó su obra en Belén, en la misma cueva, en la gruta de Nazaret, donde en la misma gruta de Jesucristo nació. Entró en contacto con sabios rabinos con los cuales pudo estudiar el texto del Antiguo Testamento con los mejores manuscritos. Por esta razón, Jerónimo pudo traducir los libros del Antiguo Testamento utilizando por primera vez directamente del texto hebreo, excepto los salmos que tradujo el texto griego, la Septuaginta. Para la traducción del Nuevo Testamento utilizó como base un texto griego muy parecido al Códice B Vaticano y la Vetus Latina, el vocabulario. Esta última solo cambió cuando lo requería el sentido, muchas veces no se hizo más que retocarlo tan solo para obtener un mayor elegancia de estilo. Ahora, ¿por qué es importante esta versión? Nos lo está diciendo. ¿Por qué es importante la Vulgata y la Vetus Latina en ese mismo ambiente? Dice él, una gran importancia del estudio de la crítica textual son estas dos versiones. Como otras antiguas versiones, además de su gran papel en la transmisión de la palabra de Dios en el mundo latino del pasado, por ello tiene además de un gran interés para la crítica también un gran interés como legado histórico. Bien, entonces termino mi exposición. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué le pareció esta modalidad? Mucho mejor, mucho más cómoda, ¿no? Sí, sí, interesante. más cómoda para usted. Tiempo establecido.
para el que expone y para los que estamos aquí también, ¿verdad? Como moderador, me di cuenta que es mucho mejor, más descansado. Bien, entonces. Igual, estos son pinceladas que nos quedaríamos toda la noche hablando de este tema. Adelante. Claro. Entonces les recuerdo a la audiencia que preparen sus preguntas, preparen una pregunta para el licenciado Guido y una pregunta para el hermanito Salvador Barragán, conforme al tema de lo que están escuchando en este video. Hermano Salvador Barragán, ¿está listo para sus 20 minutos? Listo, hermano. Bueno, entonces, hermano, cuando usted comience a exponer, yo le tomo el tiempo. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, que Dios les bendiga. En esta tarde vamos a hablar acerca de lo que es la iglesia primitiva. Nosotros, en la posición escatológica, decimos que la iglesia nació en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para nosotros Israel y la iglesia no es que sean dos pueblos, no es que Jesús tenga dos pueblos, una iglesia, y tenga un pueblo como Israel. O sea, dice la palabra de Dios que de los dos hizo un solo pueblo. Pero nosotros vemos a la iglesia naciente después de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos ver en el Nuevo Testamento que la iglesia la forman gentiles y la iglesia la forman judíos. El pueblo de Israel nada más lo formaban judíos, y los gentiles tenían que pasar por ciertos, como los prosélitos y todo ese tipo de cosas, tenían que pasar para ser parte del pueblo. Ahí quiero arrancar. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en el libro de los Hechos, podemos ver que la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo toma la Santa Cena, la toma en una casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo aparece resucitado a la iglesia, se les aparece en una casa. Cuando nuestro Señor Jesucristo desciende el Espíritu Santo sobre la iglesia el día de Pentecostés, estaban en una casa. Entonces, era una casa doméstica que se cree por tradición que era la casa de Juan Marcos. Por lo tanto, la iglesia no se identifica como una institución dogmática, la iglesia no se identifica, ¿sí? Precisamente como lo tiene la idea de la Iglesia Católica Romana, que es una institución con un jerarca monárquico, sino la iglesia la representan lo que son salvos por gracia de Dios. La palabra de Dios en el libro de los Hechos nos dice que el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. Entonces, ¿quiénes son la iglesia? Las personas salvas. ¿Quién es la iglesia? Las personas regeneradas. ¿Quiénes son los salvos? Las personas justificadas. ¿Quiénes son la verdadera iglesia? Los que perseveran en las enseñanzas y en las doctrinas de los apóstoles. El Nuevo Testamento dice que los discípulos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces, la verdadera iglesia en el Nuevo Testamento se demuestra por tener una conexión doctrinal con Jesús y enseñar las enseñanzas que el Señor Jesucristo nos repitió por medio de su palabra. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que dice la Iglesia Católica Romana acerca de nosotros? Vinieron los apóstoles, hubo una dispersión, Dios usa la persecución para que los apóstoles salieran a predicar y salieran a enseñar a otras naciones, porque tenían una comodidad en Jerusalén. Después que mueren los apóstoles, podemos ver que Clemente de Roma, se me hace muy raro, que bueno, eso lo voy a decir en refutación, se me hace muy raro, Clemente de Roma da un orden eclesiástico o un gobierno monárquico muy diferente al que da San Ignacio de Antioquía, pero vamos a brincarnos esos años. En el principio de la iglesia era una. La iglesia no era bautista, la iglesia no era episcopal, la iglesia no era luterana, la iglesia no era católica romana, la iglesia no era bizantina ortodoxa, la iglesia era una, y se identificaba por su fe en el Señor Jesucristo. Se identificaba por la predicación del evangelio, que se centraba en la muerte y la resurrección de Jesús. La iglesia no se identificaba por vivir una vida sacramental. La iglesia se identificaba por su fe, por su convicción, por su seguridad en la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que pasa cuando mueren los apóstoles? La Iglesia Católica Romana dice que la Iglesia Evangélica no puede demostrar una conexión histórica hasta los apóstoles, o mucho menos con nuestro Señor Jesucristo. Yo en esta tarde le voy a demostrar al licenciado Guido Rojas que hubo grupos de cristianos primitivos que guardaron la palabra. ¿Sí? Es un error del licenciado Guido Rojas pensar que la Iglesia Católica siempre fue unánime, siempre fue de un solo pensamiento, de una sola doctrina y una sola enseñanza.
Eso es un error garrafal que cometen los apologistas católicos, aún los eruditos católicos, porque podemos demostrar que a través de la historia que la Iglesia Católica no tiene la misma doctrina ni la misma enseñanza de los apóstoles, ni aún de los padres de la Iglesia. ¿Qué es lo que pasa cuando mueren los apóstoles? Les voy a leer un poquito lo que dice el doctor Pablo Deiros. Dice, Montano comenzó a enseñar su doctrina en el año 156 después de Cristo, y sus seguidores comenzaron a protestar contra el descuido y la prevaleciente en las relaciones de la Iglesia con el mundo. Entre ellos, algunos aseguraban tener una manifestación especial del Espíritu Santo, en particular, dos mujeres, Priscila y Maximiliana. La persecución ordenada por el emperador Marco Aurelio aceleró la esperanza de la venida del Señor y las aspiraciones espirituales de los creyentes. Los montanistas tenían la esperanza de formar congregaciones que regresaran a la piedad que una vez se practicó en la iglesia primitiva. Esto es vivir como los que esperaban en la venida del Señor y especialmente darle al Espíritu Santo el lugar en la iglesia. Si bien entre ellos hubo exageraciones acerca de las revelaciones espirituales que algunos decían tener, ellos enseñaron y practicaron una forma que era necesaria. Aceptaron en sentido general la organización que se había desarrollado en las iglesias y trataron de permanecer dentro de su comunión. No obstante, mediante los obispos de la nueva organización dogmática, trataron de permanecer dentro de su comunión, mientras los partidarios, como fuera posible, los montanistas insistían constantemente en la necesidad de lograr evidencias contundentes del cristianismo en la vida de los aspirantes. El sistema religioso obligaba a los obispos a aumentar su control, pero los montanistas se oponían a esto, alegando que la dirección de las iglesias le correspondía al Espíritu Santo y que se le debía permitir que hiciera su obra. En Oriente, estas diferencias pronto condujeron a la formación de iglesias separadas del sistema corrupto religioso que venía invadiendo la iglesia. Seguido se identifica con esa iglesia corrupta que se le conoce como la Iglesia Católica Romana, pues esto es lo que va para ellos. Esto es lo que dice el historiador acerca de los montanistas. En el año 207, por otra parte, apenas a principios del tercer siglo, el gran líder de las iglesias africanas, el eminente escritor Tertuliano, se une a los montanistas. Se separó de las iglesias religiosas. Él escribió que donde sean 3 personas, incluyendo las de un laico, ahí hay una iglesia. Después viene otro grupo religioso. Estos montanistas, aunque han sido atacados fuertemente, tanto protestantes, tanto como católicos romanos, de herejes por lo que ellos enseñaban, pero hay muchos historiadores y muchos eruditos que recalcan que estos cristianos primitivos, posapostólicos, trataron de guardar la caridad, trataron de guardar la enseñanza primitiva de nuestro Señor Jesucristo. Estos montanistas se extendieron a muchas partes, a muchos países, y surgieron muchos nuevos movimientos de avivamiento, de carismas cristianos. ¿Por qué? Porque dice el historiador que la iglesia en ese tiempo ya estaba siendo corrompida por la filosofía griega, por la mundanalidad que había invadido la iglesia. Otro de los movimientos que conocemos primitivos fue el nombre de los novacianos. Este fue otro nombre dado a los miembros de estas iglesias, aunque Novaciano no fue su fundador, sino se cree históricamente que este hombre Novaciano fue influenciado por montanistas, porque los montanistas, les vuelvo a repetir, se disparcieron por muchas partes del imperio. Si alguien en su tiempo fue un líder entre ellos, fue Novaciano, en cuestión que tanto perturbaba las iglesias durante los tiempos de la persecución, si se debía o no recibir a las personas apostatadas, o sea que se habían sacrificado los ídolos después de su bautismo. Novaciano adoptó la posición más rígida. Fabiano, un obispo martirizado en Roma que en vida había ordenado a Novaciano, fue sucedido por Cornelio, que estaba dispuesto a recibir a los apóstatas. Una minoría, oponiéndose a la oposición, eligió a Novaciano como obispo y aceptó su elección, mientras que Cornelio y sus amigos fueron excomulgados por un concilio en Roma en el año 251. El propio Novaciano fue martirizado más adelante, pero sus simpatizantes conocidos como los cátaros, como los novacianos, los cátaros, los eutones, los albinguenses, que fueron grupos pre-reformadores que existieron antes de la reforma protestante, que ellos alegaron, que ellos sustentaron, que ellos fundamentaron ser la iglesia de Jesús, que había guardado la semilla pura del cristianismo y que no se había contaminado con el romanismo, que no se había contaminado con ese nuevo surgimiento, o ese nuevo sincretismo que hoy en día le conocemos como la institución católica romana.
conocidos como los cátaros, les digo en ese tiempo los novacianos, o por otros nombres, continuaron desminizándose ampliamente. Ellos dijeron de reconocer a las iglesias o de reconocer a cualquier valor y sus ordenanzas. Los donatistas en África del Norte fueron influenciados por las enseñanzas de Novaciano, que es una corriente que viene de los montanistas. Ellos se separaron de la Iglesia católica en cuestiones de disciplina, poniendo énfasis en el carácter de aquellos que administraban los sacramentos, mientras que los católicos consideraban más importantes los sacramentos en sí. Desde sus inicios, los donatistas, a quienes llamaron así por el nombre de sus líderes, que fue Donato, ambos con el nombre de Donato se distinguieron de los católicos generalmente por su conducta y carácter superior. En algunas partes de África del Norte llegaron a ser los más numerosos de las distintas ramas de la iglesia. En las épocas posteriores, aquellas iglesias que fieles a la palabra de Dios fueron perseguidas por la iglesia dominante, que fue la Iglesia Católica Romana, los persiguió como herejes y como sectas. A menudo hacían referencia en sus escritos, en su total, a la inconformidad con la unión de la iglesia y el Estado en la época de Constantino y de Silvestre, obispo de Roma. En aquel entonces, dichas iglesias trazaban una continuidad desde las iglesias bíblicas primitivas en una sucesión interrumpida desde los tiempos apostólicos, pasando ilesas a través de los periodos que tantas iglesias asociaron con el poder mundano, hasta llegar a su propio tiempo. Para todas estas iglesias, la persecución pronto fue reanudada por el lugar de venir del Imperio Romano pagano. Vino la que se proclamaba ser la iglesia, ejerciendo el poder del Estado cristianizado. Los donatistas, siendo muy numerosos en África del Norte, habiendo retenido, restaurado muchos rasgos del tipo de organización católica entre ellos, se encontraban en una posición que les permitía apelar al emperador en sus conflictos con la parte católica, y esto fue precisamente lo que hicieron. Constantino convocó a varios obispos de ambas partes y se pronunció en contra de los donatistas, que estos fueran perseguidos y castigados. Aún esto no apaciguó el conflicto en cuanto al continuo que tanto los donatistas como los católicos fueron reprimidos por la invasión islámica en el siglo VII. La decadencia espiritual de las iglesias católicas romanas, su desviación del modelo del Nuevo Testamento, consecuente, incrementó la mundanería dentro de ellas, el sometimiento al sistema mundano y la tolerancia del pecado. No solo incitaron a esfuerzos para reformarlas o establecer iglesias reformadas, como las ya has visto en los movimientos donatistas y montanistas, sino que además provocaron que algunos de los que buscaban la santidad y la comunión con Dios se apartaran de todo por contacto de los hombres. Por una parte, la circunstancia imperentes del mundo, devastado por los bárbaros, y por otra, la iglesia desviada, que había de ser del mundo del testimonio mundano, dejó a estos buscadores sin esperanza de encontrar la comunión con Dios. En el IV siglo apareció un reformista llevado a cabo a una obra de la reforma que afectó los amplios círculos en España, extendiendo hacia Lusitiana, Portugal, hasta Aquitania en Francia, haciéndose sentir también en Roma. De nombre Prisciliano. Era un español rico y de muy buena posición, culto y elocuente, de talentos extraordinarios, al igual que muchos de su clase. Para Prisciliano resultaba imposible creer en las antiguas religiones paganas, aunque tampoco se sentía atraído por el cristianismo y prefería la literatura clásica a las escrituras. Él había buscado el refugio para el alma dentro de las filosofías dominantes. Pero este hombre un día conoció y se convirtió al Señor Jesucristo y fue bautizado, y comenzó una nueva vida de devoción a Dios y separación del mundo. Fue así como se convirtió en un estudiante entusiasta, un hombre amante de las escrituras que llevó una vida ascética como complemento para lograr una total unión con Cristo. Este hombre llamado Prisciliano, el obispo Idacio Metropolitano de Luciana, dirigió la oposición en un sínodo que tuvo lugar en Zaragoza en el año 380 después de Cristo. Lo acusó de herejía, de maniqueo y de gnosticismo. Las medidas que tomaron no fueron exitosas. Tras las necesidades políticas, llevaron al emperador Máximo, quien había asesinado a Graciano y usurpado su lugar, a solicitar la ayuda del clero español, pero luego en un sínodo que tuvo lugar en Burdeos en el año 384, el obispo Itaco, un hombre de mala reputación, se unió al ataque acusando a Prisciliano y a los suyos, a quienes llamaban priscilianistas de brujería e inmoralidad. Los acusados fueron llevados a Traveris, fueron condenados por la iglesia y entregados a las autoridades civiles por su ejecución en el año 385. Los cuerpos de Prisciliano y sus compañeros fueron atraídos a España, donde fueron honrados. Tales enseñanzas de este hombre se opusieron en conflicto a las circunstancias de la iglesia romana, especialmente a los representantes por un obispo tan político e integrante como Idacio.
El clero veía en la vida santa del creyente como una amenaza a su oposición privilegiada. El poder de la sucesión apostólica y del oficio sacerdotal fue sacudido por la enseñanza que insistía en la santidad y en una vida constante renovada por medio del Espíritu Santo y la comunión con Dios. La distinción entre el clero y el laicado empezó a resquebrajarse, especialmente cuando se cambió la obra mágica de los sacramentos por una posición viva de la salvación mediante la fe. Estas congregaciones a menudo se les dio el nombre de paulicianas. Aquí voy a hacer un alto y le voy a decir a mi hermano Arnold que me ponga cuánto me falta. La Iglesia Católica Romana, hermanos, apostató. La Iglesia Católica Romana se desvió de la verdad. La Iglesia Católica Romana en orden jerárquico, en eclesiología, en soterología, incluso en demonología, en la Iglesia Católica Romana apostató en su totalidad. Sí, siempre Dios, dice la palabra de Dios, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellos. O sea que la Iglesia de Jesús siempre iba a permanecer, no por la ayuda de una sucesión apostólica, no por la ayuda de una jerarquía episcopal. Esa es una herejía. Sí, la Iglesia permanece fiel por la ayuda del Espíritu Santo, por la fidelidad de Dios. ¿Por qué la Iglesia no ha desaparecido? Porque tenemos un Dios que es fiel. Entonces, hubo movimientos cristianos, sí, como los montanistas, que han sido cruelmente atacados, sí, pero yo tengo primicias para poder defender esos argumentos que hoy no me alcanzan, pero espero con Guido Rojas tener otro debate histórico, la Iglesia a través de los siglos, que será un interesante debate. Los montanistas, que de ahí nacieron también los novacianos, que los novacianos fueron influenciados por montanistas, que fueron cristianos que guardaron la semilla pura del evangelio, o por lo menos trataron. También hubo los donatistas. Donato protestó, hubo dos donatos. Un donatista protestó en contra de los obispos metropolitanos, tanto de Bizancio, tanto de Roma, porque dijo Donato que Jesús había dejado pescadores de obispos y no príncipes, por la corrupción y la pompa y el lujo que vivían los obispos metropolitanos. Y ahí se derivan, también les vuelvo a repetir, que hubo hombres de Dios separados de la Iglesia Católica Romana, como los priscilanistas, que literalmente les sembraron una herejía de maniqueístas. La Iglesia Católica siempre tuvo esa mala costumbre de sembrar herejías donde no lo había. Usted lo puede ver en los paulicianos. Los paulicianos también fueron acusados de maniqueos. Los paulicianos que recibieron refugio político en Armenia porque fueron atacados por la emperadora Teodora, por la Iglesia Católica Romana, porque era una emperadora católica que los embistió en la Inquisición. Y estos hombres que llamaban paulicianos, que fueron grandes cristianos, que también trataron de guardar la semilla pura del evangelio. Hay un libro en Armenia que se llama La llave de la verdad, que da fe y da testimonio de cristianos que fueron dispersos por muchos lugares de Europa y de Asia, que trataron de guardar la semilla pura del evangelio, que no bautizaban niños, que no creían en una transgustación, que no creían en un episcopo monárquico, que no creían en una tradición maleable como la Iglesia Católica Romana. También podemos hablar de los valdenses, podemos hablar de los segutones, podemos hablar de los albinguenses, que fueron grupos pre-reformadores. Teodoro de Basa, que fue yerno de Juan Calvino, da testimonio que los valdenses era la semilla pura del evangelio y que los valdenses habían florecido mucho antes de Pedro de Valdo, de los pobres de León, que le atribuían que los valdenses era una secta derivada de Pedro de Valdo en Francia, lo cual Teodoro de Basa da testimonio que los valdenses habían florecido en los 5 valles de Piedmont, que era entre Francia e Italia. En España se le conocían como los navarris, que eran grupos cristianos primitivos que no se habían contaminado con el sincretismo romano, con la institución dogmática católica romana. Y podemos ver que la Iglesia Católica Romana, a pesar de todos los esfuerzos que puso humanamente, con apoyo del imperio, con la Inquisición, con la espada, con el dinero, con la monarquía, con los estados pontificios, con todas las herramientas que podían tener, que eran herramientas diabólicas, para tratar de desaparecer la Iglesia evangélica, para tratar de desaparecer la Iglesia de Jesús, no lo pudo lograr, porque la Biblia dice, sí, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La verdadera Iglesia, estimado católico, no se identifica por denominación, no se identifica por una etiqueta, se identifica por los santificados, se identifica por los justificados, se identifica por los regenerados, se identifica como las personas nacidas de nuevo, que tienen una identificación personal con Jesús, que ya no buscan las cosas mundanas, sino buscan las cosas arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios,
tal y como lo dice el apóstol Pablo. Y puedo seguir muchos grupos más adelante que yo le puedo demostrar que fueron cristianos, ¿sí? Que se le conocieron con diferentes nombres, dependiendo del apodo y la secta que según la Iglesia Católica Romana los identificaba para poder aniquilarlos. Aniquilaban a ellos. Usted puede ver la tremenda inquisición que hubo de la Iglesia Católica en contra de los ogutones, que eran los cátaros, que eran los puros o los puritanos en Francia, que se le conocían, los albinguenses también, que eran cristianos que no aceptaban el bautismo de niños, que no aceptaban el sacerdocio católico romano, que no aceptaban la transubstanciación, que no aceptaban la herejía de la misa, sino que fueron cristianos que se guardaron puros para tratar de transmitir las escrituras, el evangelio, que el verdadero evangelio no es una vida sacramental, el verdadero evangelio se muestra en la muerte y la resurrección de Cristo. Ahí se centra el evangelio de Jesús. Pablo dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados y que fue resucitado y que resucitó al tercer día entre los muertos y se sentó a la derecha del Padre. Esa es la verdadera iglesia, la que se identifica con la fe, la convicción, la seguridad con nuestro amado y Salvador Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, hermano. Que el Señor le bendiga. Ha terminado su tiempo. Yo voy a iniciar. Ahora, hay un ruido por ahí en el micrófono. Primero, por favor, que Salvador apague el micrófono. Sí. Gracias, hermanito. Licenciado Guido Rojas, ¿está listo con sus 15 minutos de refutación? Claro que sí. A eso quería. Perfecto. Cuando usted comience a refutar, le comienzo a tomar el tiempo. Perfecto. Adelante. Listo, mi parcero. Listo. Bien, gracias. Bueno, pudimos escuchar a nuestro amigo Salvador Barragán. Gracias. Y mire bien, nuestro amigo Salvador Barragán, cómo lleva el asunto y cómo se desvía, cómo se va para otras cosas que no eran con la iglesia primitiva, sino que salta a otras cosas que ya no va más allá de lo que es. Primero que todo, vamos a mirar a refutar. Él dice que la iglesia no era denominacional, sí era denominacional. O sea, el señor Salvador Barragán en este momento va a tener que refutar primero a Ignacio de Antioquía y a Policarpo Esmirna, con un libro de un erudito evangélico. No soy mío. Vuelvo a repetir. Página 30. Él dice que no era denominacional. Sí era denominacional. Se identificaba como iglesia católica. Ya lo dije. Tiene que refutar a Alfonso Ropero y también Ignacio de Antioquía dice muy claro, para Ignacio la iglesia es una. Y el que es primero él es el primero que emplea el término iglesia católica. Entonces, ¿cómo va a decir que no es denominacional? Entonces, Ignacio de Antioquía está pintado en la pared. Ignacio de Antioquía no tiene autoridad. Además, vuelve y juega. Policarpo Esmirna, también otra vez, de Justo L. González, dice también en su libro sobre el martirio, dice en una carta que envió a los de Filomelio y a toda la iglesia católica. Entonces, por ese lado, sí, nuestro amigo Salvador Barragán va perdiendo entrada porque ese término es histórico. Que él no lo quiera reconocer es otra cosa. Nuestro amigo Salvador Barragán es muy astuto, con todo el sentido de la palabra. Quiero que me entienda bien lo que le estoy diciendo. Cuando habla de pecados de la iglesia, siempre uno ve permanentemente a nuestro amigo Salvador Barragán hablando de los pecados de la iglesia. Mi amigo señor Salvador Barragán, mire, el que tiene techo de cristal, que lance la primera piedra. Si de pecado vamos a hablar otra vez, señor Salvador Barragán, porque tú has mostrado, a veces en tus videos tienes doctrina luterana, resaltas a Lutero, después también resaltas a Calvino, te vas con los anabatistas. Si vamos a hablar de los pecados de todos ellos, también la historia de la iglesia también, de todos los pecados, de toda la Inquisición, de todas las matanzas que hubo también, la guerra de los 30 años, la guerra de los campesinos, la Inquisición a Miguel de Servet, de Tomás Mudler, acuérdate si tú eres anabatista, porque a veces decías que eres anabatista, ahora a veces que eres bautista. Bueno, entonces la confusión es tuya, pero de todas maneras, si vamos a hablar de la reforma protestante, de pecados también, todo lo que tú quieras. O sea, por ese lado también
la ropa sucia se lava en casa. Ahora, otra cosa interesante que no puedo entender bien es que nuestro amigo Salvador Barragán empieza a hablar de corrientes heréticas y él las da a entender como si fueran la parte de la iglesia, la única y verdadera iglesia de Jesucristo, que ya se identifica como iglesia católica. Entonces nuestro amigo Salvador Barragán empieza a ver que es que los donatistas, de los priscilianos, de los maniqueos, de los montanos, de los novacianos, pregúntele al señor Salvador Barragán por qué no pertenece a alguna de esas iglesias. Si esas eran las iglesias verdaderas, ¿por qué no es novaciano? Si esas son las iglesias verdaderas, ¿por qué no es montanista? Si esas son las iglesias verdaderas, ¿por qué no es cátaro? ¿Por qué no es albigense? ¿Por qué ese no se identifica con estas otras iglesias? Si esas son las verdaderas y la iglesia católica es la corrupta. Y que no me diga a ver que si entre todas ellas hay una gran rivalidad y discrepancia de orden teológico y también dogmático o como quiera llamar. O sea, doctrinalmente, entre todas esas iglesias que está hablando nuestro amigo Salvador Barragán, entre todas esas no hay unanimidad. Todas esas son corrientes heréticas que fueron también por los primeros padres de la iglesia, que fueron también condenadas por la misma iglesia a la cual se identifica que es la iglesia católica. Que él diga que eso es una sucesión maleable, decir que es una sucesión maleable, otra vez, le está diciendo eso Alfonso Ropero con Ignacio de Antioquía también, otra vez, en este mismo diccionario enciclopédico bíblico, mire, estos son obras de consulta evangélicas, de eruditos evangélicos, no son simples apologistas en su mente, anticatólicas, no, son eruditos, son doctores en Sagradas Escrituras, son pastores, son teólogos, son gente que conoce estas cosas. Otra vez, esto ya lo he dicho anteriormente también sobre la sucesión apostólica, porque nuestro amigo Salvador Barragán es muy astuto. Él inicialmente siempre hablaba de Justo L. González, Justo L. González. Cuando le cito a Justo L. González, entonces ya cambia, ¿no? Justo L. González habla de Iglesia Católica. Justo L. González habla de sucesión apostólica, ahora ya no es Justo L. González, ya pasa a otro historiador, ya pasa a otro. Entonces, esas son las cosas que no estamos acostumbrados de nuestro amigo Salvador Barragán. En este mismo también, en esta Biblia, en este diccionario enciclopédico también habla de sucesión apostólica, dice así sobre la carta de Clemente Romano a los Corintios, dice, la epístola ilustraba las constantes existencias de las fracciones dentro de la iglesia de Corinto, aún después de que Pablo había tratado ese problema con su propia epístola a dicha iglesia. Clemente también proporciona otra vez, Clemente Romano, episcopo de Roma, sucesor directo del apóstol Pedro, dice, también proporciona la idea básica de ¿qué? De una sucesión apostólica, argumentando que se debía restituir a los ancianos, a los presbíteros que habían sido designados por los apóstoles personalmente. O sea, diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, sucesión apostólica. Justo L. González, sucesión apostólica. Diccionario bíblico enciclopédico ilustrado también habla de iglesia católica. Yo cito eruditos bíblicos, ya ahí sí ya puede ya tener quién tiene más autoridad, quién tiene más peso, a quién tiene más respaldo. Bueno, yo dejo pues eso a criterio de las personas que están viendo este compartir, ¿no? Ahora, mire, después de Constantino vinieron los primeros concilios y ahí se dio lo que llama el credo niceno-constantinopolitano. Dice así en el numeral 750 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué era lo que creían los primeros cristianos de los primeros siglos del cristianismo? No estamos hablando ni de donatistas, ni de maniqueos, ni arrianos, ni de novacianos, ni albigenses. Estamos hablando de los cristianos que pertenecían a la Iglesia Católica desde el siglo, desde principios del siglo I, como Ignacio de Antioquía dice. ¿Qué es lo que crean los cristianos? Dice, creemos en la iglesia que es santa y católica, no santa por nosotros, es santa por Jesucristo, que es una y que también es apostólica. O sea, esas son las características. Es una, lo veíamos. Alfonso Ropero habla que es una iglesia. Justo L. González habla que es una sola iglesia. Sucesión apostólica habla tanto el diccionario bíblico Holman como también Justo L. González, que nuestro amigo Salvador Barragán tanto siempre me hablaba. Cuando conseguí el libro de Justo L. González, entonces ya ahorita ya no, Justo L. González ya no tiene autoridad para nuestro amigo Salvador Barragán. Qué interesante esas cosas. Dice, sigue diciendo, este es el símbolo conocido como niceno-constantinopolitano. Es insertado con la fe en Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Es el mismo símbolo de los apóstoles que la profesión de que existe una iglesia santa, credo, eclesia. Qué curioso que este credo niceno-constantinopolitano es el mismo que creen y que adoptaron después, porque esto es en el siglo IV, 12 siglos después en la Reforma Protestante, la iglesia luterana,
que él tanto elogia a Martín Lutero, la iglesia calvinista, que él tanto elogia a Juan Calvino, la misma iglesia anglicana de Enrique VIII y la iglesia episcopaliana. Ellos también profesan este credo que llama el credo niceno-constantinopolitano. ¿A quién se le debe eso? A la iglesia católica, a la iglesia que existía anteriormente, a estos primeros concilios, los mismos de que todas estas herejías, increíble que nuestro amigo Salvador Barragán, que yo creo que es una persona culta, es una persona educada, ¿cómo me va a hablar de todas estas herejías y la va a poner a la par de la iglesia católica? Si todas estas herejías que negaron la divinidad de Jesucristo, negaron la Trinidad, fue la iglesia católica con sus padres de la iglesia, sus primeros signos, sus primeros concilios, los que le dieron fe, los que pudieron dar soporte, los que pudieron dar ese carácter dogmático, doctrinal de todos nosotros los católicos contra los unicitarios. Entonces, si eso vamos a hablar, al habla de sincretismo religioso, lo que él le parece sincretismo religioso, entonces, amigo Salvador Barragán, vámonos a la Biblia. Entonces, si la iglesia católica apostató, primero que todo usted me tiene que decir, que sea muy claro, porque eso nunca nos lo ha hecho Salvador Barragán. Si Jesucristo fundó una iglesia, sí la fundó, en Mateo 16:18. Esta iglesia que trasciende del siglo I al siglo II, que Ignacio de Antioquía llama iglesia católica, ¿cuándo deja de desaparecer? ¿Cuándo se convierte y cuándo pasa ese sincretismo religioso? Solo porque haya creencias que usted no acepta, señor Salvador Barragán, creencias que después vinieron como el purgatorio o cualquier otra, que si usted no quiera creer, eso no quiere decir que no tenga la misma autoridad, porque Jesucristo lo dice en su palabra, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Además, yo también vuelvo a repetir, en Efesios 3:21, el apóstol Pablo, el que tiene autoridad, el que recibió todo por revelación divina nos dice a él otra vez, esto es en Biblia evangélica, esto no me lo puede explicar ningún apologista evangélico, explíqueme, y va a desmentir nuestro amigo Salvador Barragán a el apóstol Pablo, donde dice, a Dios sea la gloria, ¿en qué? En la iglesia. ¿Dónde se glorifica a Dios? En la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la única iglesia que funda Jesucristo. En la iglesia que pasa el umbral del siglo I, del siglo II, del siglo III, del concilio de Nicea, del concilio de Constantinopla, la iglesia de la Reforma Protestante, porque mire, tan es la iglesia católica verdadera que ni siquiera la Reforma Protestante pudo vencer a la iglesia católica. Martín Lutero decía, por creer deshacerme un papa, creé 1000 más. Él decía, con la iglesia católica decía, vivo seré tu látigo y muerto seré mi muerto. Murió Martín Lutero y la iglesia católica sigue en pie, se restableció, los mismos pecados y todo, en el concilio de Trento se le dio pues orden a eso y siguió. Si la iglesia católica no fuera la de Jesucristo, ¿por qué sigue existiendo? ¿Por qué sigue teniendo presencia activa? ¿Por qué el Papa hoy en día, Francisco, está en la sede donde está la tumba del primer apóstol que es Pedro? ¿Por qué están en basílicas católicas? Que eso también nuestro amigo Salvador Barragán dice, no, eso no es importante, eso no sé qué. Pues no es importante porque para esa época no existía ni la iglesia evangélica, ni la iglesia luterana, ni la iglesia bautista, ni la iglesia presbiteriana. Sus sepulcros están en iglesias católicas. Sus sepulcros son parte de lo que es el patrimonio histórico, cultural y religioso. El Papa Francisco es el legítimo sucesor, aún con malos papas, porque eso Jesucristo nunca dijo que todos sean a ser santos, porque Clemente Romano es sucesor legítimo hasta llegar a Francisco. Esto no puede, ninguna iglesia cristiana evangélica puede dar esa transversalidad. Ellos pueden hablar de pecados y pueden decir que la iglesia se pervirtió, que es Babilonia la Grande, que es el Papa el Anticristo y todas las cosas, pero ya ahí, a demostrarlo eso con la iglesia, con la historia, es otra cosa. Ahora, nuestro amigo Salvador Barragán admira mucho también, como todo buen evangélico, a Agustín de Hipona. Vamos a ver lo que nos dice Agustín de Hipona sobre la iglesia y sobre el Papa. Otra vez, de Justo L. González, otra vez, mire, vamos a mirar a ver. ¿Ve? ¿Qué es lo que decía San Agustín, doctor de la iglesia, obispo, episcopo en Hipona, ¿ve? En Argelia, en el norte de África, ya en el siglo V? Sobre el tema de la iglesia, página 167, de historiador y teólogo y pastor Justo L. González, que nuestro amigo Salvador Barragán antes elogiaba y lo ensalzaba. Cuando ya tengo esta evidencia, ya nuestro amigo Salvador Barragán dejó a un lado a Justo L. González. Ya Justo L. González no es importante, Alfonso Ropero no es importante para él. Para mí sí es importante porque son eruditos en la materia. ¿Qué pensaba? Mire, textualmente, uno que es un pastor metodista, ni siquiera es católico, pero fielmente dice, para Agustín, ya hemos señalado que la eclesiología, lo que está diciendo Agustín de Hipona, nuestro amigo Salvador Barragán, agustiniana, tomó forma frente al cisma donatista, lo mismo que él está elogiando, todos estos herejes que la misma iglesia combatió, lo que nuestro amigo Salvador Barragán está
resaltando, no entiendo bien, eso sí no lo entiendo bien, que nos diga por qué él no es donatista, por qué él no es donatista o novaciano, que está haciendo tanta referencia a ellos. Para Agustín de Hipona, la catolicidad de la iglesia consiste fundamentalmente en el hecho de que se haya presente en toda la tierra. La unidad consiste en el lazo de amor que une a quienes pertenecen a ese cuerpo único de Cristo. Ojo bien, donde hay caridad, no hay unidad. Pero también es cierto que donde no hay unidad, no hay caridad, ni hay por toda la iglesia. La apostolicidad también, o sea, apostolicidad, que vienen los apóstoles de esta iglesia, que es católica, está diciendo nuestro amigo Justo L. González, se basa, nótese bien, ¿en qué? Otra vez, en la sucesión apostólica. A mí me disculpan con el respeto que yo le tengo a nuestro amigo Salvador Barragán, pero pues negar pues que no hay sucesión apostólica con estos evidentes históricos de estos eruditos evangélicos, pues ya solamente queda en su cabeza y lo tendrá que, dice que es una tradición maleable y que eso es herejía. Entonces, aquí vemos varios herejes. Primer hereje, mi persona. Segundo hereje, Justo L. González. Tercer hereje, también Alfonso Ropero. Y cuarto hereje, los biblistas de Diccionario Enciclopédico Ilustrado, ¿no? Aquí hay un hereje católico y hay tres grupos de herejes que son protestantes para nuestro amigo Salvador Barragán, que dice que eso es maleable, que eso es mentira, que eso no se puede mostrar, no sé qué, en su cabeza nomás, en su anticatolicismo. La apostolicidad de la iglesia se basa en la sucesión apostólica de su obispo, cuyo epítome se encuentra en ¿dónde? En Roma. Pues allí puede señalarse una, nótese bien lo que dice Agustín de Hipona, en palabras de Justo L. González, porque en Roma se puede señalar una sucesión interrumpida a partir de ¿quién? A partir de Pedro, figura de toda la iglesia. Página 167 del libro de Justo L. González, erudito metodista. Entonces, bueno, yo creo que ya por ese lado, bueno, más que todo hemos analizado eso, hemos visto también la catolicidad, hemos visto que Jesús fundó una iglesia, hemos visto que esa iglesia es visible, que tiene la asistencia plena del Espíritu Santo, que nuestro amigo Salvador Barragán, claro, es que es muy fácil, y yo entiendo a nuestro amigo Salvador Barragán en su celo anticatólico, cuando habla de una institución que tiene 2000 años, claro, cuando usted tiene una institución que tiene 2000 años, por eso es que es muy fácil ver lo malo, que es lo que siempre hace nuestro amigo Salvador Barragán, siempre ve el lado malo de la iglesia católica. En comparación a la reforma protestante que tiene 500 años, claro, tenemos 1500 años, entonces evidentemente hay cosas malas, pero también hay cosas buenas, ahí es donde está la balanza, y no me quiero salir del tema, porque yo he escuchado mucho a nuestro amigo Salvador Barragán, que hace mucho énfasis de todo lo bueno de la reforma protestante, y lo malo, nuestro amigo Salvador Barragán, y lo malo, el martirio de Miguel Servet, también quemado por la Inquisición protestante, la guerra de los 100 años también, la guerra de los campesinos por Martín Lutero. Entonces, pecados también. Usted hablaba también de que la Iglesia Católica saqueó América, y es que los evangélicos en Sudáfrica también no saquearon las minas de diamantes también. En Estados Unidos también los puritanos no exterminaron a los pies rojos. Bien, gracias. Impresionante está este debate hasta el momento. Hermano Salvador, cuando usted esté listo, yo le comienzo no le escucho, tiene su micrófono apagado. ¿Cuántos minutos son? 15. Ok, gracias, hermano. Sí. Adelante. Bueno, voy a empezar refutando al licenciado Guido Rojas. Permítame, hermano. Hermanito Guido, en la refutación se quedó prendida la cámara del hermano Salvador Barragán. No sé si usted la quiera. Gracias. Entonces, hermano, cuando usted nomás apague su micrófono, hermanito, gracias. Hermano, cuando usted comienza a comentar, yo le tomo el tiempo. ¿Perfecto? Ok. Bueno, primeramente voy a derrumbar y voy a refutar al licenciado Guido Rojas, y es con respeto porque la réplica es doctrinal, no es personal. Yo lo aprecio mucho y lo respeto mucho, pero sí, lo voy a refutar en el sentido de que la iglesia, si él reclama ser la iglesia católica, la iglesia de Cristo, yo puedo decir literalmente que no es la misma iglesia. O sea, la iglesia carismática que hoy en día conocemos no es la iglesia católica antigua, Guido. Tú puedes ver el catecismo del Concilio de Trento, no es el mismo catecismo que hoy tienes en día. Tú puedes ver el rosario, fue reformado por Juan Pablo II, los misterios del rosario. Tú puedes ver que la iglesia católica antigua era sacionalista. La iglesia católica carismática no es sacionalista.
sino que la Iglesia Católica Carismática es continuista. Entonces, no es la misma iglesia. La Iglesia Católica antigua no permitía que un laico agarrara la hostia con sus manos. Hoy en día sí lo permiten. Por eso nacieron los edevacantistas, por eso nacieron los lefebristas, independientes de Roma. La Iglesia Católica Carismática hoy en día son herejes. El Papa Francisco hoy en día es hereje y es un antipapa y es un impostor para los católicos ultra tradicionalistas. Ese punto queda refutado para decir que es la misma iglesia. No es la misma iglesia de la contrarreforma a la Iglesia Católica Carismática que hoy en día conocemos. Ahora dice el licenciado Guido Rojas, nos habla acerca del Papa Damaso. O sea, ese tema ya lo discutimos. El Papa Damaso se hizo papa, hicieron obispo a Pedro por primera vez hasta el catálogo bolivariano. Antes de ahí no puedes demostrar un documento que diga que oficial, no de lo que diga un erudito, oficial, sí, de Irineo de León, de San Ignacio, de Clemente, que Pedro haya sido obispo de Roma. Irineo de León menciona a los dos grandísimos apóstoles, a Pedro y a Pablo, pero no menciona a un episcopo monárquico como solamente a Pedro. Ese punto queda refutado. La sucesión apostólica, Guido Rojas, el doctor Justo L. González te la refuta totalmente. El doctor Justo L. González dice que las listas fueron inventadas, que el cristianismo no llegó a Bizancio por Andrés, que el cristianismo no llegó a esos lugares por Santiago, que el cristianismo no llegó a Felipe por esos lugares, que fue un ángel de tener sucesión apostólica. Por lo tanto, la iglesia se inventó listas apostólicas, porque los que verdaderamente tenían listas eran los gnósticos. La Iglesia Católica se inventa listas, por eso difieren en el orden numérico las constituciones apostólicas, la lista de Tertuliano, la lista de Irineo de León, que es la que ustedes aceptan, difiere en el orden cronológico. Ese punto también queda refutado. Dice Guido Rojas y nos habla de que San Ignacio de Antioquía habla de una institución. Bueno, ahorita voy a refutar punto a punto. El licenciado Guido Rojas dice que San Ignacio, vamos a ver lo que dice Clemente de Roma, y aquí es donde le voy a hacer su mentira a Guido Rojas, porque Clemente de Roma jamás habla de una sucesión apostólica, jamás habla de un líder monárquico en Roma. Clemente a los Corintios ofrece una panorámica de las iglesias de las prostímeras del periodo apostólico. Clemente fue un anciano de la iglesia, él se consideró un presbítero, no un obispo, se consideró un anciano en sabiduría, no un obispo monárquico. Dice, es muy raro también que cuando Clemente escribe a los romanos, nunca menciona un obispo en Roma. San Ignacio nunca menciona el nombre del obispo en Roma. ¿Por qué? Porque no había una jerarquía eclesiástica como tú lo quieres hacer ver o como los católicos te han engañado a ti. Dice, Clemente fue un anciano que conoció, se cree la tradición, a Pedro y a Pablo, la iglesia de Dios en Roma, la iglesia de Dios en Corintio. ¿Sí? En el Nuevo Testamento les recuerda el camino de la salvación, el cual no está en la sabiduría o en las buenas obras, sino en la fe. Ahí refuta también al catolicismo romano, y agrega que la justificación por fe no debe nunca hacernos perezosos en las buenas obras. Sin embargo, aunque aquí es evidente que el distanciamiento entre el clero y el laicado, el distanciamiento que se desprende de las ordenanzas del Antiguo Testamento. En las últimas palabras, Clemente dice a los ancianos de la iglesia en Éfeso, el apóstol Pablo, perdón, estoy con San Ignacio ya. Entonces podemos ver que Clemente de Roma, los obispos y los ancianos tienen una misma jerarquía. Los diáconos son los que tienen una jerarquía diferente. Esto sí lo podemos ver diferentes en los tiempos de San Ignacio. San Ignacio de Antioquía sí menciona tres puestos eclesiásticos en la iglesia, que es el obispo, que son los ancianos, que no tiene nada que ver con el sacerdocio católico, y lo que son los diáconos. Pero si regresamos a la Biblia, ¿yo a quién le voy a creer? ¿A San Ignacio o a Pablo en la Biblia, que fue inspirado por Dios? Pablo nada más menciona dos ministerios. Esos dos ministerios son los obispos, que es el mismo sinónimo de anciano porque tenían la misma autoridad. A veces los menciona obispos, a veces los menciona ancianos, y los diáconos, que eran los encargados de servir las mesas. La palabra de Dios jamás habla de una institución. Te lo voy a refutar de esta manera. El apóstol Pablo dice que fueron puestos los ancianos, los obispos, por el Espíritu Santo, no por una institución o por un orden de cardenales. No, señor, fueron puestos por el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que tenía la elección de quién iba a ser el anciano o el pastor de la iglesia, no de manera institucional como hoy en día lo dice nuestro amigo Guido Rojas. El otro punto que dice Guido Rojas es del credo niceno, y ahí vamos a entrar a terrenos más espinosos.
Yo quisiera que Guido me dijera si el credo niceno o el credo de Atanasio o el credo de los apóstoles, porque eran tres credos, que es un resumen del credo neoconstantinoplano o el credo niceno, ¿sí? Si es el mismo credo que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa. Y quiero que me dijera si el Espíritu Santo desciende del Padre y del Hijo o solo desciende del Padre. Ese fue el tema del Filoque. No es el mismo credo el que tiene la Iglesia Católica Romana de rito latino y no es el mismo credo que tiene la Iglesia Católica Ortodoxa. Por lo tanto, no son una sola iglesia ni en el siglo IV, ni en el siglo V, ni en el siglo VI, ni en el siglo VII. ¿Por qué? Porque difieren en doctrina, difieren en enseñanza. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana no puede demostrar que había una sola iglesia en unidad. Eso es mentira y eso es fácil de refutar por medio de la historia. Otra parte que dice nuestro amigo Guido Rojas es que dice que el legítimo sucesor de Pedro, ¿sí? El legítimo sucesor de Pedro. No existe ningún documento histórico que pruebe que Pedro dejó un sucesor. Eso solo es tradición y es maleable. Por lo tanto, la palabra de Dios jamás habla de ello y jamás lo tenemos que creer. Nuestro amigo Guido Rojas se le hace, dice que porque yo no soy donatista, ¿sí? Amigo Guido Rojas, las iglesias no se identifican por el líder de la denominación, ¿sí? Bautistas nació de un apelativo, de un descalificativo de anabaptistas. Veo que usted ignora lo que es un anabaptista. Yo soy anabaptista porque el bautismo católico romano para mí no vale, como decía Tertuliano, que el bautismo de los niños y el bautismo por los muertos no es válido. ¿Por qué? Por eso es el niño se tiene que bautizar de grande cuando haga una confesión de fe pública y tenga un conocimiento de lo que cree. Por eso les decían anabaptistas, amigo Guido Rojas. Me extraña que usted ignore esa parte. Usted dice que porque yo no soy valdense. ¿Por qué les decían valdenses? Los vadius, los del valle. ¿Por qué? Porque se refugiaron en los 5 valles de Piedmont. No porque esa fuera la religión o la denominación. No, señor. ¿Por qué les decían los cátaros? Por los puritanos. Porque se caracterizaban esos cristianos de no contaminarse con el romanismo, de no contaminarse con la mundanalidad, de no embriagarse, de no emborracharse, de no estar contaminado con el mundo. Cátaro quiere decir, o egutón quiere decir puro en francés. Los albinguenses, ¿sí? Los petruvacianos, que eran grupos que se le identificaban como sectas según los católicos, porque no querían aceptar las herejías y las blasfemias que Roma tenía dogmatizado y que obligaba a toda persona a creer, y si no, era muerto en la Inquisición. Usted dice que los donatistas eran herejes. Eso es un error garrafal, Guido Rojas. Ni la Reforma ni Agustín dijo que los donatistas eran herejes. A los donatistas los acusó de cismáticos, que son dos palabras totalmente diferentes. Cismáticos porque no se querían someter a la jurisdicción de Roma, ni a la mundanalidad, ni a la perversión de los obispos metropolitanos. No eran herejes. ¿Por qué? Porque todavía ellos conservaban la semilla pura del evangelio y fueron perseguidos por los católicos romanos apoyados por el emperador. Tú hablas que Prisciliano fue hereje y los priscilianistas fueron herejes. Esa es otra mentira y te lo puedo demostrar en otro debate porque no alcanza el tiempo, que esas enseñanzas y esas doctrinas fueron fomentadas por la Iglesia Católica Romana para acusarlos falsamente de herejes, porque el caballito de batalla de la Iglesia Católica es que todo cristiano que no se somete a la jurisdicción y a las herejías de Roma es acusado de hereje, ¿sí? Y todos sus documentos serán quemados, igual como lo hicieron con los grupos. Usted me dice que por qué yo no soy un novaciano. Novaciano no es una religión, novaciano no es cristianismo. Novaciano era un grupo de cristianos que se identificaban por Novaciano, que era el obispo de esa ciudad. Montanistas no era religión, no era denominación, era un grupo por Montano. Montano fue un obispo que se quiso aislar del romanismo, que se quiso aislar del mundanalismo de aquel tiempo, se quiso aislar de las cosas que afectaban la santidad de la iglesia, fue caracterizado por eso se les ponía a los montanistas, los novacianos, los donatistas, los paulicianos, los petruvacianos, los albinguenses, los cátaros, los eutones, los valdenses, ¿sí? Los albinguenses porque se identificaban por nombre. No es que yo me vaya a parar al mundo y les vaya a decir yo soy un valdense. ¿Por qué? Porque yo vengo de los valles de Piedmont. No, señor, la iglesia ni me interesa esa parte. A mí me interesa tener una conexión doctrinal con Cristo y que la congregación donde yo pertenezco se identifique con una sana, pura enseñanza apostólica
y de nuestro Señor Jesucristo. En eso se identifica la iglesia. Nuestro amigo Guido Rojas nos dice que la iglesia se muestra por medio de una sucesión apostólica. Yo lo refuto lo que dice el Señor Jesús. El Señor Jesús dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo. Ahí no aparece la iglesia católica, ahí no aparece la iglesia luterana, ahí no aparece la iglesia episcopal, ahí no aparece la iglesia ortodoxa. Donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré, tal y como lo dijo Tertuliano de Cartago, ¿sí? Tertuliano de Cartago también lo dijo, y lo dijo Cipriano, y muchos padres de la iglesia, que ahorita acabas de mencionar, y ahorita te voy a refutar punto a punto lo de los padres de la iglesia, para que te des cuenta, Guido Rojas, de que todo lo que te ha enseñado la iglesia católica te ha mentido y ha sido cruelmente engañado. Entonces, nuestro amigo Guido Rojas también dice que las corrientes, Novaciano no es considerado hereje, Novaciano es considerado cismático, que son dos cosas diferentes. Cismático en el sentido, ¿por qué? Porque no quería aceptar a los apóstatas, ¿sí? En ese tiempo no existía el sacerdocio católico romano, no existía absolutamente nada de lo que hoy conoce usted en la misa católica romana, ni muchísimos dogmas que hoy en día conoce en la iglesia católica romana, no existían. La iglesia católica romana es progresiva, sus herejías son progresivas y sus herejías se van fundamentando progresivamente. Nuestro amigo Guido Rojas dijo del episcopado, del pastor y de la organización, que es la membresía de la iglesia. Es un totalmente error. La membresía de la iglesia no se identifica por un episcopado. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? La membresía de la iglesia se identifica por la regeneración. Pablo dijo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, pues ya no vivo yo, sino ahora vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó y me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es nuestra membresía? No es un episcopado, no es una sucesión apostólica, no es una institución dogmática, ¿sí? Es la regeneración, el nuevo nacimiento, mi nueva identificación con Jesús, porque ya no me ve el Padre a Salvador el pecador, sino ve a Jesús en mi corazón y ve a este pecador y ve a Cristo a través de mí. Por lo tanto, soy acepto del Padre y paso a ser parte de la nueva iglesia. Otra de las cosas que dice nuestro amigo Guido Rojas es de la catolicidad. ¿Hasta cuándo van a entender los católicos que no dudamos de la catolicidad de la iglesia? La iglesia está esparcida por todo el mundo de manera espiritual. Espiritual en el sentido que hay cristianos en China, hay cristianos en Japón, hay cristianos en la India que yo no los conozco, pero son mis hermanos en la fe y pertenecen a la iglesia, no porque pertenezcan a mi denominación, porque han sido lavados, comprados, regenerados, restaurados, santificados, perdonados y salvados de la ira venidera por la gracia y la misericordia de Dios. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. Esa es la catolicidad, no con un papa, ¿sí? Que se sienta en Roma bajo una jurisdicción o un episcopo monárquico. El episcopado monárquico se lo demostré en otros videos, lo pueden ver en los otros videos en mi canal, les demostré que fue un desarrollo gradual, fue un desarrollo progresivo, que no es netamente tradición apostólica, sino es una tradición tardía por bienes políticos, no por bienes eclesiásticos, que la sucesión apostólica y el primado de Pedro fue uno de los principales cismas entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa, porque la única institución que ha perseguido hermanos son los católicos romanos. Los católicos romanos asesinaron ortodoxos, los católicos romanos persiguieron cruelmente en el siglo XI a sus hermanos ortodoxos, a monjes ortodoxos, fueron refugiados en Rusia. Los ortodoxos sí no tienen ninguna mancha que les pinten acerca de Inquisición porque nunca lo han hecho. Acerca de la Reforma Protestante dice que Manuel Serveto que asesinó Juan Calvino. Yo quisiera que demostrara el documento donde dice que Calvino asesinó a Manuel Serveto. No, señor, a Manuel Serveto lo asesinó el Estado de Ginebra, las autoridades suizas que traían una tradición católica romana de asesinar personas, ¿sí? De asesinar personas. Tiempo, aquí. Tiempo, hermano. Gracias. Bien. Entonces, hermanito, apague su micrófono.
Gracias. Se le pidió a la audiencia que tuviera preparadas sus preguntas. Tiene la audiencia a derecho a hacerle una pregunta tanto al licenciado Guido Rojas como al hermano Salvador Barragán. Entonces, voy a ver aquí. Si no veo ninguna pregunta, en un minuto le voy a pedir tanto al licenciado Guido Rojas que prepare una pregunta para el hermano Barragán y a Barragán que prepare una pregunta para el licenciado apologista. Yo creo, hermanos, que estamos presenciando el mejor debate del año hasta ahorita. Pongan fecha. A ver, aquí. A ver, aquí otra. Conforme al tema, mis queridos hermanos y hermanitas, conforme al tema de lo que acaban de escuchar. A ver, aquí hay una, dice. Por eso, hermanos y hermanas, yo les estuve anunciando desde el comienzo del debate que pusieran atención y que formularan una pregunta conforme a lo que se dice y se dijo en este video, ¿verdad? Conforme al tema que los dos expositores acaban de realizar. Bueno, entonces, para no hacer más largo esto, no sé si el licenciado Guido Rojas tenga alguna pregunta que le quiera hacer al hermano Salvador. Sí, tengo una pregunta con referente a lo que está diciendo ahorita Salvador Barragán. El tema de la iglesia, él dice que la iglesia es católica en el sentido espiritual. Si es espiritual, entonces tendríamos que decir que entonces si es espiritual, no tendría lugares de culto, no tendría credos, no tendría personas que la lideraran. Y si esa iglesia que él dice universal, que está en todas partes, ¿por qué unos tienen tantas diferencias doctrinales aún entre el mismo cristianismo? Porque lo que cree el luterano no es lo mismo que cree el bautista, ni lo que cree el anabatista, ni lo que cree el episcopaliano, ni lo que cree el congregacionista. Eso es toda una torre de Babel. Entonces, que a mí que me explique bien que él dice, porque está hablando no de la iglesia católica en un sentido espiritual, no católica romana. Ese sentido espiritual es en cuanto a qué, porque si es en cuanto solo en el ideal de nuestro amigo Salvador Barragán, ¿cómo me lo demuestra entonces con las diferentes congregaciones, con sus diferentes líderes, con sus diferentes credos y con sus diferentes también constituciones? Adelante. Ok, creo que la pregunta fue muy larga. No sí, creo que está, él lo que pasa es que él está formulando su pregunta. Bueno. Ahora que ha formulado su pregunta, licenciado Guido Rojas, ¿pudiera volvernos a explicar un poquito más detallada? Apaguemos el micrófono para que se pueda escuchar bien. Salvador. Bien. Otra vez, más sencilla. Nuestro amigo Salvador Barragán, el tema es la iglesia y nos trasladamos al tiempo moderno, ¿no? Porque esa sería otra cosa interesante. Yo quiero también invitar a nuestro amigo Salvador Barragán para que después debatamos sobre lo que él está dando en la doctrina, ¿no? Pero que seamos muy claros porque no hagamos el salto. Siempre veo que nuestro amigo Salvador Barragán da el salto. Si vamos a hablar de iglesia primitiva, especifiquemos iglesia primitiva como los historiadores mismos lo dicen, siglo IV, siglo V. Porque si vamos a hacer ya después como un salto también y vamos a empezar a hablar de la reforma protestante, vamos a perder el hilo. Eso podría ser para otro próximo debate. Ahora, la pregunta es, él dice que la iglesia católica es espiritualmente. Que me explique qué entiende él, porque espiritualmente, ¿en qué sentido? Si es espiritual, ¿cómo la podemos ver visiblemente en el plano material? Hermano Salvador. Sí, ahora sí entendí. Mira, cuando yo hablo de la iglesia católica, un ejemplo, cuando San Ignacio habla y dice que la iglesia es católica, ¿por qué está diciendo esto San Ignacio?
tenemos que entender, ¿cuántos tengo, hermano? ¿Minutos? Ok. Cuando San Ignacio y los padres de la iglesia están diciendo que la iglesia es católica, ¿por qué? ¿Contra quién luchaban los padres de la iglesia? ¿O contra quién refutaban? Los gnósticos. Entonces, contra los paganos. Entonces, Tertuliano dice, ustedes apenas son de ayer, nosotros apenas somos de ayer. Entonces, decía que era católica en el sentido de que los gnósticos eran grupos pequeños que iban saliendo por diferentes lugares y el cristianismo se iba esparciendo por muchos lugares, universalmente hablando. La palabra católica se hablaba en el sentido también uno en todos en el sentido de que todos, el cuerpo de Cristo estaba disperso en muchos lugares aunque ellos no lo podían ver. Yo hablo de esa catolicidad. O sea, yo no dudo ni pongo en tela de juicio la catolicidad de la iglesia, pero no, y voy a ser claro en esto, no bajo el concepto católico romano como institución dogmática, o sea, en el sentido de la palabra. Cuando yo hablo de que la iglesia, yo creo en una iglesia visible de manera local, ¿sí? Usted a lo mejor confunde lo que es el templo de reunión, donde dice, donde se ora, donde se adora a Dios. Eso no es una iglesia, eso es un templo. La iglesia la convocan los santos, los regenerados y los justificados. Nosotros nada más creemos en una iglesia local visible en el sentido de que cada iglesia es independiente, tal y como lo hacía la iglesia primitiva. No creemos en una iglesia universal en el sentido institucional o dogmático o monárquico como es la iglesia católica, que tiene una cabeza visible que dicen que es el Papa y tiene jurisdicción sobre todo el mundo católico romano. Nosotros, nuestra cabeza visible es Jesús, nuestro obispo de nuestras almas, dice Pablo, es Jesús, no es el Papa. Nuestro príncipe de los pastores y el pastor de los pastores es Jesús, no es el Papa. Entonces, Él es nuestro obispo universal, Él es nuestro pastor, Él es el que representa a Dios en la tierra en nuestra iglesia, no es el Papa, no es el pastor, es el Espíritu Santo. Él es el verdadero vicario de Cristo, de la iglesia, porque Él es el que guía, el que convence al pecador de justicia, de juicio y de pecado, y el que lleva a la iglesia, ¿sí?, a toda verdad, el Espíritu de Dios. Ahora hablas de una diferencia, no sé si haya tiempo para contestar porque la pregunta fue larga. Bueno, entonces la iglesia del libro de los Hechos era local, en el sentido que habló nuestro Señor Jesucristo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, también buscando etimológicamente en el griego, habla de una iglesia o de una convocación de iglesia local, no de una convocación monárquica como lo ve la Iglesia Católica Romana. Tiempo. Gracias, hermano. Muchas gracias. Para los que están siguiendo esta transmisión en Facebook, no se preocupen, yo no me voy a escuchar porque no estoy activando mi micrófono para que no haya doble sonido. Pero el hermano Salvador y el hermanito Guido sí se tienen que estar escuchando. Ahora, hermano Salvador tiene una pregunta para el hermanito Guido. Adelante. Yo quisiera que me contestara el licenciado Guido Rojas cuál era la herejía de los novacianos. Entonces, su micrófono, hermano Salvador, y ahorita que el hermanito Guido comience, le tomo el tiempo y yo voy a pegar mi micrófono también. Es en cuanto a la autoridad, en cuanto a la forma como se veía la autoridad de la iglesia en los primeros tiempos del cristianismo. O sea, se cuestionaba también lo que era el liderazgo, de lo que era la autoridad del primado de Pedro, en ese caso ya el obispo de Roma. Entonces Novaciano no estaba de acuerdo con esas cuestiones, pero para eso están los padres de la iglesia, para eso estaba Agustín de Hipona, para eso están todos estos padres, para eso estaba toda una tradición, por eso estaba también una iglesia jerárquica, que tampoco es malo decirlo. Entonces, más que todo es cuestionar esa autoridad legítima que nosotros creemos que tiene una sucesión apostólica de una manera visible, también con un credo, por así decirlo, establecido, también con unos parámetros también de orden, pilares de fe, que tanto los novacianos como los donatistas, como otras corrientes heréticas que fueron surgiendo en esos primeros siglos del cristianismo, fueron combatidas por la autoridad de la iglesia. Tan es así que la iglesia católica ha perseverado, tan es así que la iglesia católica tiene un mismo credo de fe que también confiesan las mismas iglesias de la
Reforma Protestante. Eso es más o menos a grosso modo, pero pues ya teníamos que adentrar un poco más, pero evidentemente para nosotros sí, todas esas corrientes son heréticas, todas esas corrientes van en contra de lo que es la ortodoxia. Para nosotros creemos que la tiene la Iglesia Católica y de una manera visible. Es visible porque todas esas corrientes, todos estos personajes fueron combatidos también, no solamente de una manera escritural, por los padres de la iglesia, sino también por los primeros sinos, por los primeros concilios, y ahí se fue formando como todo un corpus magisterial que es lo que nos identifica hoy día a la Iglesia Católica, y que también ese mismo creo de fe que decía nuestro amigo Salvador Barragán es el que las mismas iglesias cristianas de la Reforma también profesan, ¿no? Porque no es solamente esos dos credos, ¿no? Salvador Barragán y nosotros, sino los 7 primeros concilios también. En ese concilio de Calcedonia también se habló sobre lo que es la cuestión del filioque, pero son cuestiones más de orden doctrinal que valdría la pena también de una manera más amplia irlas analizando. Por eso es que yo quisiera invitar a Salvador Barragán para que hagamos otro compartir ya desde el punto de vista doctrinal sobre lo que crean los primeros cristianos, pero que me especifique hasta qué siglo. Si vamos a hablar de la iglesia primitiva, si vamos a hacerlo hasta el siglo V, hasta el siglo VI, o hasta el siglo VI, VII, para no hacer ese salto a la Reforma Protestante, porque a veces se pierde la objetividad de estos debates. Ok, muchas gracias, licenciado Guido Rojas. Bueno, creo que ahí terminó su respuesta. Siempre que modero un debate, me recuerdo del primer libro que leí, se llamaba Doctrinas que dividen. Y este pastor de apellido Luther comienza una parte diciendo: a pesar que las doctrinas nos dividen, estamos unidos en Cristo Jesús. Y se me quedó bien grabada esta frasecita, ¿no? Entonces, mis hermanos, hemos terminado con el debate, nada más que agregar. Nos ponemos, bueno, se ponen de acuerdo por interno para el próximo debate. Quedamos con ganas de escuchar más. Sí, esto debe de seguir, hermano. Prácticamente acabamos de presenciar hasta ahorita, en este año, yo creo que el mejor debate que yo he escuchado. Así que, pues, ustedes sabrán, hermanos, si se ponen de acuerdo para otro debate, claro. ya nos avisan, y si les podemos ayudar, ya saben que está su servicio. Hermanos, se van a despedir. Despídase, hermanito amigo. Gracias. Si podemos apagar los micrófonos porque el ventilador de Salvador Barragán está interfiriendo en la... Gracias. No, como siempre, mire, volvemos a lo mismo, empezamos y terminamos como amigos, porque de todas maneras esto es candente, se le sube un poquito uno a la sangre porque tiene que ver también con sus creencias, lo que uno profesa, pero es interesante, como siempre, el Espíritu Santo que ilumina a cada uno de las personas que están viendo este debate, tanto el pueblo católico como el pueblo evangélico, para que disciernan y saquen sus propias conclusiones. Yo me quedo siguiendo la línea que nos decía nuestro amigo Arnold, con lo que decía también Agustín de Hipona. Él decía: en las cosas necesarias es precisa la unidad, en las cosas no necesarias es precisa la libertad, y en todas las cosas entre los cristianos que impere la caridad. Buenas noches, bendiciones para todos, un saludo fraterno desde Palmira, Valle del Cauca. Les habló Guido Rojas, teólogo católico. Gracias, Barragán, y gracias a Arnold Portilla. Adelante. Gracias, licenciado Guido Rojas, gracias a mi hermano Arnold Portillo hasta Arizona. Quiero agradecer también al licenciado Guido Rojas, es un personaje, o es una persona, más bien dicho, que aprecio mucho y respeto mucho. La crítica es doctrinal, no es personal. Nosotros somos muy buenos amigos, no pasa absolutamente nada. Quiero saludar también a los hermanos que apoyan este canal, a Nubia Isabel, a Jason Osorio, que es aquí de mi ciudad, y es aquí a la congregación donde yo pertenezco. Bendiciones al hijo de nuestro hermano Nelson, mi hermano Juan Peña, a mi hermano Soldado de Cristo, a mi hermano Luis Alberto Coelho de Honduras también, que Dios lo bendiga, a la señora Rosa Araujo de Nueva York, nos sigue, Tomás Alves, a René Torres de Texas también, bendiciones, a mi hermano Alfa y Omega de
de California, a mi hermano Antonio de Marsella, Francia, a mi hermano Luis también que nos sigue desde Alemania, es de madrugada en Alemania, en Europa, y siguen estos debates de aprendizaje. A Corazón de Oro también, que Dios lo bendiga, a Cecilia Valderas, al pastor Narciso de Perú, al pastor Magno Lastra de Lima del Perú también. Voy a tomar un poquito más tiempo, hermano, para saludar, pero no tenga problema, licenciado y Arnold. A Héctor Cerda, que también es mexicano, Dios lo bendiga. A Lola Cortés, a Corazón de Oro, a Miguelito Peña, a Gloria Álamo, a Jorge Ortiz, a Alfredo Rodríguez o Alfredo Sandoval, Perrito, que Dios lo bendiga, a Sergio Jiménez de Argentina, a Elías Maldonado, también Dios lo bendiga, a José Gutiérrez. Bueno, son tantos hermanos que nos siguen, a mi hermana Mar y Ley Mancilla, también de Uruguay, Dios le bendiga, a René Torres, mal defensor católico también, Dios le bendiga, a todos, Dios, no, es broma, René, que Dios los bendiga a todos. Pastor Mario Prado, también a mi hermana, Elina Rivera, también de Las Vegas, que ella es de Cuba, también, que Dios la bendiga. Sería todo, hermano, gracias. Imagínate, casi llegó a 90 personas. Bien, entonces, hermanitos, que el Señor nos los bendiga, que el ángel de Jehová campe alrededor de ustedes, que los proteja, que los defienda. Hermanos, recordémonos a través de los medios sociales, como es Facebook, Elmer Arana, él nos ha dejado saber que pues él está pasando, ¿cómo lo diré? ¿Qué palabras usaré? Prácticamente él tiene los síntomas de este virus que nos está afectando a todos. Entonces, mis hermanos, sus hermanos católicos que lo pueden ayudar, que lo conocen, una llamadita, que necesita, si le podemos ayudar, hermanos evangélicos también, en nuestros devocionales como familia y en nuestros devocionales personales, poner el nombre tanto de él como de cualquier otra persona de la cual tengamos conocimiento, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo menciono a él? Porque a pesar de todas las cosas que han sucedido desde el ámbito, él está dentro de esta esfera de lo que es la patología, ¿no? Entonces, con esto no se juega, para ponerse de una manera mal. Hermanos, estoy pensando las palabras, estoy pensando bien lo que digo. Entonces, hermanos, vamos a orar. ¿Verdad? Entonces, una pequeña oración para despedirme, hermanos. Nos acercamos delante de ti, Señor Dios, en el nombre de Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, nosotros aquí reunidos en la audiencia, para pedirte por el amigo Elmer Arana y su hija, por favor, René, deje de llamarme. Bueno, hermanos, entonces, por favor, si Salvador Barragán, puedes apagar tu micrófono, por favor. Sí, sí, pues, porque no se escucha. Sí, voy a apagar. Ahí está. Déjenme apagar aquí la computadora también. Ok, no sé qué quedarán estos muchachos. Bueno, voy a recobrar la oración, ¿no? Pues nos acercamos delante de Dios Padre en el nombre del Señor Jesucristo, en la presencia del Espíritu Santo de Dios, y nosotros aquí presentes hacemos uso de la palabra escrita que dice así, que donde nosotros estemos reunidos, ¿verdad? Usted está ahí con nosotros. Ahorita estamos reunidos por este medio, tanto la audiencia como mis hermanos que acaban de exponer, estamos reunidos en un mismo sentir, hermano. Y levantamos el nombre de el amigo Elmer Arana, hermano en Cristo, a mi entender, y su familia, Señor, y no solo a él, sino a cada una de las personas que mis hermanos tienen en su corazón, en su pensamiento en estos momentos, por cada una de sus familias, hermano. Nosotros le pedimos a usted, Señor Jesucristo, que sea parte
de su corazón y que pueda usted hacer la obra, hacer el milagro, Señor Jesús. Hacer el milagro, Señor Jesús. Nosotros creemos en usted, Señor Jesús. Nosotros lo seguimos a usted, Señor Jesús. Usted es nuestro todo, Señor Jesús. Usted es nuestro dormir, nuestro despertar, nuestro levantar, nuestro caminar, nuestro andar, Señor Jesús. Nosotros dependemos de usted, Señor Jesús. En estos momentos en los que tantas personas no tienen trabajo y se preguntan a sí mismos, Señor, ¿qué van a hacer, Señor? La palabra dice que el Espíritu Santo nos recuerda las palabras que Jesús, todas las palabras que Jesús había dicho, las palabras que Jesús dijo así: pedid todas las cosas en mi nombre y yo las haré, dice el Evangelio según San Juan. Entonces, decimos amén, amén y amén. Hermanos, hermanitos, esta pequeña oración, sencilla, pero con verdad, con fe, ustedes pueden en sus devocionales familiares y personales, orar no solo por él, sino por sus familiares, y para que el Señor, ¿verdad?, regrese la situación normal a cada uno de nuestros países y que nos abra la economía nuevamente. Estamos enfrente de algo un poco difícil y peligroso para todos. Aquí sí nos vamos a ir todos. Entonces tenemos que todos unirnos en un mismo sentido, hermanos. Entonces, bendiciones. Amén, Dios los bendiga. Saludos, Guido Rojas, un fuerte abrazo hasta Colombia. Gracias, lo mismo para ti. Gracias, Arnold. Bendiciones. Bendiciones, hermano.